invitaciones, la iglesia no cerró, la iglesia está activa. Amén. Así que bueno, damos lugar a Julio. Julio querido. Bueno, buen día a todos. Una alegría poder saludarlos. A algunos poder verlos, a otros todavía no. Me imagino que en algún momento habilitarán las cámaras. De paso voy chequeando un poco. Son 4 páginas y solamente 1:30 están con cámara, las otras 2 sin cámara. Pero bueno, no hay problema. Sabemos que algunos no se pueden conectar, pero siempre es bueno poder verlos a todos. Bueno, seguimos estudiando los atributos de Dios, seguimos compartiendo lo que es nuestro Señor. Y bueno, hoy me tocaría compartir sobre la gracia de Dios y sobre la misericordia. Son atributos que nuestro Dios ha manifestado a cada uno de nosotros. Dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:24 dice, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces la gracia de Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. No porque seamos merecedores, no porque hayamos hecho algo importante o porque merezcamos que los ojos de Dios nos miren, sino simplemente porque es un atributo de Dios. Y busqué en el diccionario la palabra gracia, y dice, en el cristianismo, don que Dios concede al hombre para que alcance su salvación. Y otra definición dice, beneficio a favor que se obtiene sin merecimiento particular. Nosotros alcanzamos la salvación porque Dios así lo quiso. Nosotros alcanzamos el favor de Dios porque fue su beneplácito. Hay un escritor, Arthur Pink, dice, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, manifestada en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se les exige compensación alguna. O sea, si nosotros hoy somos salvos, si nosotros hoy estamos en la gracia de Dios, es porque a Dios así le pareció. Dios, antes de la fundación del mundo, Él había pensado en vos, Él había pensado en mí. Dios, antes de la fundación del mundo, ya había puesto sus ojos en vos. Él ya te había escogido para que seas su hijo. Dios ya te había preparado para Él. Y ahora nosotros disfrutamos de esa bendición. Nosotros hoy podemos levantar nuestras manos
podemos alzar nuestra voz y saber de que Dios está ahí, de que Dios nos escucha, de que Dios nos habla, de que Dios nos abraza, de que Dios nos acompaña, de que Dios está ahí con nosotros. Ahora estamos todos en distintas casas y anhelamos estar todos juntos. Y algún día vamos a estar todos juntos. Ya cuando termine todo este tiempo, que sabemos que va a terminar cuando Dios lo disponga, vamos a poder estar juntos, vamos a poder abrazarnos, vamos a poder orar unos por otros y vamos a poder compartir un tiempo juntos, como lo veníamos compartiendo hace unos meses atrás. Pero gracias a esa gracia de Dios que nos alcanzó, esto es posible. Hoy podemos estar, como decía, cada uno en su casa, y Dios está ahí en medio nuestro. Dios está ahí manifestando su poder en cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos desde acá y decimos, Señor, trae sanidad sobre la vida de mis hermanos, y Dios trae sanidad porque está ahí, y Él conoce cada uno de nuestros cuerpos, Él conoce nuestros pensamientos. La gracia de Dios es eterna. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que antes de los tiempos, Dios ya nos había predestinado. Ya Dios nos había escogido, ya Dios nos había preparado para Él. Pero Dios sabía que nosotros no somos merecedores. No sé ustedes, pero yo me convertí a los 19 años y no era ningún santo ni puro. Es más, era un pecador, era rebelde y estaba inmerso en las cosas más desagradables de este mundo. Y sin embargo, Dios me amó. Sin embargo, Dios me alcanzó. ¿Qué hice yo para merecer tanto amor? ¿Qué hice yo para recibir tantas bendiciones de parte de Dios? ¿Qué hicieron ustedes para que Dios los mirara? Yo digo, somos millones y millones de personas y Dios te miró. Y Dios te llamó por tu nombre. Yo los miro ahora a ustedes ahí en las cámaras y algunos nombres sé, pero hay otros que la verdad que no me acuerdo. Hay unos nuevos que si no les veo el nombre ahí abajo, no sé quiénes son. Pero Dios te miró, te sonrió, te abrazó, te besó, porque te amaba. ¿Vos eras merecedor de eso? No. Estamos inmersos en la mugre del pecado, estábamos en tinieblas, pero a Él no le importó, porque ese es el atributo de Dios. Amar, bendecir y llamar a aquello que estaba perdido, aquello que estaba enfermo, aquello que no tenía salvación. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratis. Muchas veces escuchamos la frase, nada es gratis en esta vida. Pero Dios quiso que la salvación llegara hacia nosotros de manera gratuita. Hubo que pagar un precio. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y vos tenías que pagar ese precio. Y vos sos merecedor de pagar ese precio. Porque sos culpable.
porque estás en pecado. Entonces tenés que pagar el precio. Pero ahí es donde aparece la gracia, ahí es donde aparece el perdón, ahí es donde aparece el amor, ahí es donde aparece la misericordia de Dios. Y dice Jesús, yo pago ese precio. En el corazón del Padre estaba el deseo de salvar al mundo. Está el deseo de salvar al mundo, pero hay que pagar un precio. Y Jesús dijo, yo, Señor, yo, Padre, voy a pagar ese precio. Y Él pagó ese precio para que vos hoy puedas disfrutar de la salvación, para que hoy puedas disfrutar de la presencia de Dios, para que hoy podamos dar gracias a Dios por su misericordia. Esta mañana salí a caminar, no muchas cuadras, pero salí a caminar y miraba el cielo todo despejado, con muy pocas nubes y un sol que resplandecía. Y decía, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias porque tu misericordia una vez más me alcanzó. Gracias porque hoy estoy vivo, porque tú me das la vida. Dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es tremendo este pasaje. Dice, mientras abunde el pecado, sobreabundó la gracia. No importa el pecado, no importa la cantidad, no importa la gravedad, sobreabunda la gracia de Dios para nosotros los pecadores. Por eso dice en Hebreos, acerquémonos pues confiadamente a la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque hoy podemos acercarnos al trono de Dios. Porque hoy podemos inclinarnos delante de Él y decirle, Abba Padre, porque sobreabundó la gracia y su misericordia nos alcanzó. Damos gracias a Dios por este atributo. Damos gracias a Dios porque Él nos miró y nos llamó y nos escogió en Cristo Jesús. Todo lo que recibimos es de parte de Dios. Nosotros no hicimos nada y no alcanza nada lo que podamos hacer para que Dios nos mire. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios nos alcanzó. Ahora nosotros tenemos que manifestar. Nosotros tenemos que demostrar y tenemos que prepararnos para cuando Él vuelva, que somos una iglesia pura y santa, que somos una iglesia que vive sobria, justa y piadosamente, que se ha apartado y ha renunciado a los deseos mundanos y a los deseos de la carne. La gracia nos alcanzó para que Dios muestre su amor
en nosotros y manifieste ese amor en cada uno de nosotros. Ahora hay un pasaje en las Escrituras que nos muestra claramente la gracia y la misericordia de Dios para con toda la humanidad. Y lo leemos y lo leemos, y no nos vamos a cansar de leerlo, en Lucas capítulo 15, el versículo 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántas veces la hemos leído y nos hemos identificado con él? Pero acá en esta parábola podemos ver claramente la bondad de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. El hijo pródigo era el hijo menor, y un día, como decimos nosotros, se le chifló el moño, se rayó, se confundió, y dijo: Padre, dame lo que me corresponde, la mitad de los bienes. Y el padre se lo entregó. Así es nuestro Padre. Nuestro Padre nos da todo, sin importar nada. Entonces el hijo recogió todo y se fue a darse la gran vida, a disfrutar de los deseos de la carne, a disfrutar de las cosas del mundo, a buscar ser libre. Y fue y derrochó todo. Y llegó un momento donde hubo hambre en el lugar donde estaba, porque se alejó de la casa de su padre. Y ahí malgastó todo, se arruinó la vida. Porque ahí tenemos que entender muy claramente que el mundo quiere para nosotros la ruina. Cuando nosotros nos alejamos de nuestro Padre y de la casa de nuestro Padre, comenzamos a arruinarnos la vida. Es una mentira y es un engaño creer que podemos vivir alejados de Dios. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero con los hijos que están con Él. Cuando uno se aparta, cuando uno se aleja, ya no tiene la protección del Padre y comienza la ruina de su vida. No nos dejemos engañar por el padre de la mentira, que nos hace creer que lejos de Dios vamos a estar mejor, que lejos de la comunión con los hermanos vamos a estar bien, que solos la vamos a pasar mejor que estando junto con Dios y con la iglesia. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así es como termina la vida de aquellos que se alejan de Dios, pidiendo migajas, pidiendo comer comida de cerdos. Hoy no sé cómo trabajarán las empresas que venden cerdos, pero me imagino, me contaron algo, vi algunos videos
Pero ya no es como antes, que lo tiraban en los charcos de barro y ahí en medio de la mugre los chanchos se revuelcan de felicidad y comen lo que le tiren. Yo estuve un tiempo cerca de donde crían chanchos hace muchos años atrás, y el olor a barro podrido, y el olor que hay en esos lugares es desagradable. Y estaba ahí el hijo pródigo, y deseaba comer de la comida que le daban a los chanchos. Así es como llegamos cuando nos alejamos de Dios. Nos conformamos con miserias, nos conformamos con cosas que no nos alimentan, que no nos ayudan. Pero gracias a Dios, dice la parábola en el versículo 17, y volviendo en sí, que es lo que nos pasó a nosotros, cuando nos dimos cuenta que estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestras rebeliones. Nos dimos cuenta que estábamos mal, por eso volvimos en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. En la casa de nuestro Padre hay abundancia, hermanos. La abundancia está en la casa de Dios. Las bendiciones están en Dios. Las bendiciones están en Cristo Jesús, no en el mundo. Y su gracia nos alcanzó para que podamos disfrutar de esas abundancias que tenemos en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que ahora somos coherederos de la gracia. Dice la palabra de Dios que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos con Dios, estamos en Dios. Y dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque su gracia nos alcanzó. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora Dios busca de nosotros que tengamos esta actitud. Primero volvemos en sí, nos damos cuenta que estamos mal. Pero el segundo paso es levantarnos. El segundo paso es acercarnos a Dios. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora vemos en este pasaje también a nuestro Dios y su amor por el pecador. Dice, estando lejos, lo vio su padre y tuvo misericordia. Dios renueva su misericordia cada mañana con cada uno de sus hijos. Y Él está siempre pendiente de vos. El Padre dice que lo vio de lejos. Siempre estaba mirando a su hijo. Dios siempre está esperando a sus hijos. Dios siempre te espera cada mañana para encontrarse con vos. Dios siempre te está esperando para tener ese tiempo de comunión contigo. Y cuando te ve, corre. Cuando te ve, Dios se apresura para estar con vos.
y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo pródigo volvía de estar con los chanchos. Volvía de estar en la mugre del mundo. Volvía de estar contaminándose con lo más vil y sucio. Y sin embargo el padre lo abrazó y lo besó. No le importó la condición en la que volvía. Jamás miró esa condición. Es más, dice, cuando el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es como que el padre no entendió, no escuchó lo que decía, porque después dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, porque estaba mugriento, porque estaba sucio, capaz que estaba roto. Pero Dios, cuando vos llegas así, te pone el mejor vestido que hay en su casa. Y Dios te viste de santidad. Y Dios te viste de pureza. El mejor vestido Dios preparó para vos. Y vestidle y ponerle un anillo en su mano. Dios te dio una identidad. Ahora sos un hijo. Ahora sos su hijo. No sos el pecador rebelde que se acercó a él. Ahora sos un hijo amado, un hijo querido, un hijo deseado. Y Dios se pone contento. Y calzaos los pies. Llega Julio, podés continuar, querido. Bueno, entonces dijimos que el Padre les dio el mejor vestido, le puso anillo y calzado en sus pies. Y dijo, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El próximo domingo, Dios mediante, va a haber bautismo. Y dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hubo fiesta en los cielos cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Y hay fiesta cuando un pecador vuelve a los pies de Dios. Y dice que se regocijaban en gran manera. Después sigue hablando del hijo mayor, dice que aún estaba lejos y se escuchaba la fiesta, la alegría. Se escuchaba que algo importante estaba sucediendo. Porque cuando nos acercamos a Dios y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hay fiesta en los cielos y no es poca cosa. Es algo tremendo. Es algo que cambia, que transforma nuestras vidas
y que produce en el cielo fiesta. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Él apunta a que toda la humanidad se convierta. Y gracias a Dios, nosotros formamos parte de su iglesia, formamos parte de ese pueblo escogido. Y Dios quiere que a través nuestro Él pueda llegar a otros. Su gracia alcance a otros. Él nos escogió a nosotros para que disfrutara la presencia de Dios en nuestras vidas. Él está esperando que nosotros salgamos y busquemos y llamemos al arrepentimiento a todos aquellos que están alejados de Dios. Salmo 136, 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad, dice el Salmo 57, 10. La misericordia nace de la bondad de Dios. La primera consecuencia de la bondad de Dios es su benignidad, por la cual da libremente a sus criaturas como tales. Por eso ha dado el ser y la vida a todas ellas. La segunda consecuencia de la bondad de Dios es su misericordia. La denota la pronta inclinación de Dios a aliviar las miserias de las criaturas caídas. Así pues, la misericordia presupone la existencia de pecado. Si no hubiera miseria y pecado humano, no veríamos desplegada la misericordia divina. Quedaría encubierta allí en el hondo misterio de la deidad. La misericordia de Dios se manifiesta cuando la bondad de Dios confronta la miseria y la culpa humana. Como decía hace rato, la misericordia de Dios se renueva sobre cada uno de nosotros. Miserable de mí, que mis ojos han visto a Dios. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La misericordia de Dios se renueva sobre justos y también sobre los injustos. Ahora, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente las que están escritas en el libro de la vida del Cordero. Hay una advertencia en Apocalipsis, que no todos heredarán el reino de los cielos, y no todos entrarán al reino de los cielos. Porque Dios es justo. Dios ama al pecador. Dios ama a la humanidad, pero Dios no ama el pecado. Cuando el hijo pródigo decidió irse y alejarse, el padre no se lo impidió, lo dejó, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo lo que le esperaba, lo dejó.
pero en ningún momento dejó de amarlo. En ningún momento dejó de pensar y anhelar verlo en algún momento. Por eso cuando vuelve, se enciende su alegría, se enciende ese amor. Pero si el hijo no volvía arrepentido, si el hijo no entraba en sí, se iba a perder. Y el padre no iba a hacer nada, porque era una decisión que su hijo había tomado. Pero Dios está ahí esperándote con los brazos abiertos, porque ese es el deseo de Dios en cuanto a los seres humanos. Pero si tomamos, o si el ser humano toma la decisión de alejarse y no volver a Dios, le espera el castigo. Después de esto, oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Y en Salmo 143, 12 dice: por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y en Salmo 136, 15 dice: y arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. O sea, Dios es misericordioso y Dios ama al pecador. Pero Dios también es justo y Él no va a permitir que el impío o que aquellos que no quieren seguirle a Él puedan ser beneficiados con la misericordia y el amor de Dios. No sean beneficiados y permitir que ellos puedan entrar a la presencia de Dios, porque Dios es justo. Dios es equitativo. Damos gracias a Dios porque nosotros somos llamados vasos de misericordia. Él, para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. La misericordia de Dios nos salvó a cada uno de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en algunas Biblias tenemos ahí entre paréntesis, dice: por gracia sois salvos. El hijo pródigo, cuando volvió, la misericordia del Padre se vio manifestada. El amor del Padre
se vio en toda su plenitud. Cuando nosotros humanamente miramos este ejemplo, a veces hasta tomamos la actitud del hijo mayor, no entendiendo por qué tanto amor, por qué tanto perdón, por qué tanta fiesta. Y le reclama el hijo mayor al padre y le dice, ¿pero por qué? Si este no lo merece. Humanamente habrá pensado, se burló de vos, te tomó el pelo, hizo lo que quiso, se malgastó todo, y aún así vos lo recibís. Y aún así, mugriento como estaba, como me contaron que vino, saliste a su encuentro y lo abrazaste y lo besaste. No entiendo. ¿Cómo pudiste ser tan tonto? Puede haberle dicho el hijo mayor. Y muchas veces es el pensamiento humano, es la carne. Y no entendemos. Y Dios le muestra con tanto amor. He aquí, perdón, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La misericordia de Dios es para aquellos que están en pecado, aquellos que se acercan a Dios arrepentidos. La misericordia de Dios se renueva cada mañana en nosotros, porque Dios nos ama. Y le dice el Padre, es necesario que hagamos fiesta, porque este tu hermano estaba muerto, ahora está vivo. Y estaba perdido, y ahora es hallado. Cuando estás en el mundo, cuando te alejas de Dios, estás muerto espiritualmente y estás perdido. Pero qué bueno cuando volvemos a Dios y Él nos da vida y nos da un propósito. Ahora, le dice el padre al hermano mayor, todas mis cosas son tuyas. Dios nos ha dado su bendición. Dios ha compartido con nosotros todo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos entender que todas las bendiciones de Dios son para sus hijos. Somos coherederos de la gracia. Todas las cosas de Dios son nuestras y las podemos disfrutar y las tenemos que disfrutar. Porque Dios tiene en abundancia y quiere lo mejor para nosotros. Ahora nosotros tenemos que disfrutarla. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar de esas riquezas que Dios tiene para con nosotros. Que no somos merecedores. Que no somos dignos ni siquiera de levantar nuestros ojos. No somos dignos ni de ponernos de pie delante
de Dios. Pero Dios así lo quiso, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y gracias a su misericordia es que hoy estamos vivos y podemos disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Es por eso que cuando entendemos claramente en la casa de quién estamos y con quién estamos y quién es el dueño de todas las cosas y de quién somos hijos, es donde nuestras vidas son transformadas y ya no hay tristeza y ya no hay dolor y ya no hay angustia, ya no hay queja, donde ya no hay miseria, porque entendimos claramente que tenemos al alto y sublime con nosotros, al eterno Dios en medio nuestro. Dice Dios que no nos va a hacer faltar nada. Dice Dios que Él está pendiente de nuestras necesidades y de cada uno de nosotros. Cuando lo vio al hijo pródigo venir, se dio cuenta que necesitaba ropa, se dio cuenta que necesitaba calzado, se dio cuenta que necesitaba un anillo y se dio cuenta que necesitaba alimento. Y Dios proveyó de todo, como nos provee a cada uno de nosotros, porque somos sus hijos. Amén.